buenos días. Vamos a tratar ahora de la eclesiología en el Antiguo Testamento. Solo podemos hablar analógicamente de la eclesiología en el Antiguo Testamento. Sin embargo, esta etapa de la historia de la salvación y de la escritura misma, esta etapa es preparación y figura de la iglesia. Así lo dice la Lumen Gentium en el número 2. Y en este proceso del pueblo de Dios se inserta y se injerta la iglesia. Pero hay un presupuesto fundamental para hablar sobre el pueblo de Dios, sobre la iglesia y en general sobre toda la fe. Este presupuesto es el plan de Dios. Plan de Dios que está plasmado en el Génesis. Plan de Dios que lo podríamos ilustrar así, como que todos seamos hermanos, hijos de un mismo Padre, nos sirvamos y participemos todos de la creación. Este proceso está plasmado pues en el Génesis, pero nos habla del plan general de Dios en la historia. Su plan es hacer de la humanidad hombres y mujeres formando una gran familia. Es decir, Dios quiere que seamos sus hijos e hijas, hermanos y hermanas de Jesús, que vivan de un mismo aliento vital, que vivan del Espíritu que brota del Padre, que se lo comunica al Hijo. Le llamamos Espíritu Santo. Es el aliento de vida, el aliento de amor, de fuerza, de creación. El aliento se manifiesta también en las palabras. Y dijo Dios, y la palabra sobre todo es Jesús, pero también es todo ese proceso de creación, todo ese proceso que después veremos en el Nuevo Testamento, donde todo es un gran manto inconsútil, polifacético, donde todo es una unidad vital. Ese plan de Dios parecía arruinado por el pecado. Plan que era pues de comunión entre nosotros, de comunión con la creación, de comunión con Dios. Dios se paseaba por el paraíso, ese es su plan, como suave brisa en las tardes con sus hijos, compartiendo toda la creación. Pero históricamente pareció quedar arruinado por el pecado. La muerte entra al mundo. Caín mata a su hermano Abel. La naturaleza se vuelve contra la humanidad. Comerás el pan con el sudor de tu frente. Tu mujer dará a luz con dolores. Pero la humanidad entera se divide, sobre todo es constante en la Biblia, por el poder de dominación, por el acaparar. ¿Qué interés tengo yo en todas las cosas? Mi propio interés. Y el no compartir fraternalmente la casa común y toda la creación entera. Pero Dios quiere, a pesar de todo, llevar su plan adelante. Dios se ha comprometido con la historia. Por eso decide llamar a un hombre para que sea el padre de un pueblo que tendrá la misión de llevar adelante este plan de Dios. Ese pueblo tendrá, como veremos un poco más adelante, la misión universal, pero es a través de un pueblo. Y todo comienza con el llamamiento de Abraham, la cabeza de un pueblo nuevo, el pueblo de Israel, y no solo del pueblo de Israel, el padre de todos los creyentes en ese plan de Dios.
Esta creación rota, Dios la empieza a realizar en la historia con los descendientes de Abraham que fueron a Egipto. Y allí los egipcios y su rey les esclavizaron y oprimieron duramente. Conocemos toda la historia del Éxodo. Es un pueblo esclavizado y Dios ha escogido a esos descendientes para que formen su pueblo. Dios reúne pues al pueblo de Israel, liberándolo de Egipto, de la situación de esclavitud, para llevarlo a una tierra donde puedan compartir los bienes, donde puedan ser hermanos y luz y sal para todos los pueblos. Dios liberó al pueblo de Israel. Es la primera Pascua, que luego lo asumiremos en el Nuevo Testamento como la Pascua definitiva. Una vez el pueblo liberado, Dios establece con ellos un pacto de alianza en el monte Sinaí. El pacto es que el pueblo sería pueblo de Dios. Yahvé sería el Dios de Israel. Esta es una dimensión importante para la Iglesia. Tenemos en general, como desde la inspiración ignaciana, cinco misiones. La primera y fundamental es misión pastoral, ayudar a que las personas como comunidad, como pueblo de Dios, tengan la experiencia de la paternidad divina y de la filiación en Jesús por la fuerza del Espíritu Santo. Pero esta misión fundamental tiene una dimensión social. Aquí aparece esta dimensión que es al mismo tiempo política y religiosa, pueblo de Dios, Dios, Rey del pueblo, Señor de Israel, una dimensión educativa. Todo es un proceso de crecimiento de la humanidad, una dimensión cívica, participar como pueblo también dentro de la humanidad para hacer luz, una dimensión ecológica, obviamente, y una dimensión eclesial. Nuestra misión es ayudar a la formación del pueblo de Dios. Muchas veces esta dimensión, San Ignacio decía, servir a la Iglesia, es una dimensión esencial de formar Iglesia, formar el pueblo de Dios. Esto comienza ya con la Pascua primera de liberación. Pero este pueblo también no fue fiel a la alianza. Se apartó muchas veces del Dios de la vida. Adoró a los ídolos del poder, del dinero y del placer. Son ya frases que nos pueden parecer estereotipadas, pero que configuran una historia. Israel se apartó de esa alianza pactada en la Pascua de Liberación. ¿Por qué? Porque lo que le interesó fue el poder, el acaparar los bienes de la tierra por el placer y el aparecer como primeros, la gran tentación humana. Esa infidelidad se debió también y se mostró en que sus jefes no fueron buenos pastores del pueblo de Israel. Y este pueblo se dispersó. Una vez que heriré al pastor y se dispersarán, se dividirán las ovejas. Pero Dios envió a los profetas para llamar al pueblo a la conversión, al pueblo, a anunciarles una nueva alianza y un nuevo éxodo. Y prometieron que Dios mismo iba a ser el pastor de Israel, Dios mismo. Esto fue historizándose, pues, y la Biblia nos presenta tres grandes imágenes del pueblo de Dios. La primera es que precisamente es pueblo de Dios. Ya hemos adelantado un poco. Pero este pueblo tiene como hecho fundante de su identidad Cajal Yahvé, asamblea de Dios, reunión de Dios, la Pascua. Salir de la esclavitud, entrar a la libertad de los hijos de Dios. Entonces el tema del Éxodo
poco a poco se va a ir desarrollando primero en un contexto trivial, nómada, las 12 pueblos, las 12 tribus que viven, así como vieron que se aliaron las tribus de los filisteos para poder sobrevivir, ellos vieron también y desarrollaron el tema del éxodo. Quizás salió solo una tribu, pero hicieron pacto 12 tribus. Tu Dios, el que te sacó de Egipto, es nuestro Dios, el que nos libera y nos ayuda a liberarnos de los pueblos que nos rodean y que nos quieren someter. Y el lugar simbólico de la Pascua y de la alianza es la tienda, el arca. Dios nos acompaña siempre en el camino hacia la liberación, hacia la unidad, hacia formar el pueblo de Dios. Es pues una comunidad alternativa ligada a Dios contra el imperio faraónico o contra cualquier imperio que se pueda oponer a esa paz, a esa misión que el pueblo ha recibido. También es reino de David. Es otra imagen histórica también. Israel poco a poco se va a convertir en pueblo, en reino de David. Una noción teológica que va configurando el tránsito de lo trivial a lo monárquico. Ese tránsito se va a centrar en la ciudad de David, en Sión, en Jerusalén. De nuevo el templo se va a convertir en el símbolo de el pueblo de Dios, es símbolo del pueblo, de la alianza de la Pascua, pero la tentación va a ser del poder teocrático, insensible al dolor del pueblo. Y los profetas son la voz de la justicia y de la alianza rota. Dios no deja a ese pueblo. Y Él insiste en tener un rey como los otros reyes, pero Dios cede y los van a esclavizar como los faraones, pero por eso establece también a los profetas que tienen el espíritu de Yahvé, el espíritu de la alianza, y debido a esa situación de opresión, de nuevo el pueblo tiene que emigrar. El resto de Israel va hacia el exilio. El pueblo va al exilio. Nueva esclavitud. Por el pecado de los reyes y de los jefes, los pastores, se realiza la diáspora. No solo van al exilio, sino van a muchos lugares fuera de Israel. Ya no tendrán allí templo ni sacerdotes. La misma Biblia parece que desaparece. Allí está David con el profeta Natán diciendo: ¿qué has hecho, David, con tu pueblo? Y brota un pequeño resto, los anahuín, pobres creyentes. Interesante. Cuando los obispos que estuvieron, latinoamericanos que estuvieron en el concilio, regresan y dicen: tenemos que adaptar el concilio a la situación latinoamericana. Dijeron: tenemos que asumir desde la matriz latinoamericana el concilio. Y eso fue Medellín. ¿Y qué fue la característica principal que descubrieron como signo del pueblo de Dios? Es un pueblo de pobres creyentes, de oprimidos creyentes. Y según en el proceso de Israel, ese pueblo creyente del exilio será simiente y retoño donde brotará el Mesías, que irá a realizar ese plan de Dios, recuperando la unidad y la liberación de Israel para que sea luz de las naciones en todos los pueblos. Toda la teología de entonces del Antiguo Testamento tiene constantes eclesiológicas de Israel que se van a ser asumidas en la Iglesia
y el Vaticano II las va a retomar como momento de renovación eclesial. Aquí de nuevo aparece esta constante, vinculación especial con Yahvé liberador. Ahí está Ruth, que le dice a Noemí, su suegra, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Hay una vinculación especial de Yahvé liberador que empieza a tener también una dimensión universal. Siempre la ha tenido, aunque la tentación ha sido, como somos pobres, pequeños, una nación en medio de otras, sin poder cerrarse y no ser esa luz. Pero yo siempre estaré contigo para liberarte y para que tú seas mi instrumento de paz y liberación para todo el pueblo. Esa constante es que Yahvé ha creado y liberado a su pueblo, es el creador del pueblo, pero el pueblo sometido, el pueblo también luego por el pecado de sus reyes y de sus jefes, ha sido sometido de nuevo. Hay un pecado que lo somete y también el pueblo se olvida de la alianza, pero constantemente el pueblo es propiedad de Yahvé. Tú serás mi pueblo. Israel es el santuario de Yahvé. El pueblo es la presencia de Yahvé en la historia. Se hace presente en la nube, en la tienda. La tierra prometida se manifiesta ahí la gloria y salvación. Tenemos que tener siempre presente esta unidad doble. Dios está presente en el pueblo y esa presencia se hace visible en la nube, en la tienda, en la tierra prometida. Ahí se manifiesta la gloria y salvación cuando este pueblo pueda vivir en paz, en fraternidad y sea luz así e instrumento para salvación de todas las naciones. Esta va a ser una tentación siempre frecuente de Israel y de la Iglesia y de toda forma sacramental de la presencia de Dios entre nosotros. Presente en el pueblo, que a veces se quiere entonces encerrar, presente en los símbolos de su presencia, la nube, la tienda, el sagrario, y sin embargo, todo eso nos lleva a que Dios está presente, la gloria de Dios, la belleza de la creación, la belleza de ese Dios que sabe compartir todos los bienes y sabe compartir su filiación por medio de Jesús y la fuerza de su aliento. Esa belleza, esa es la gloria de Dios. Y la vida del hombre es participar de esa belleza. Por eso Dios camina con su pueblo, acompaña a los exiliados, a los que están en la diáspora. Su misericordia, Hesed Vehemet, acoge al más pequeño de los pueblos. Sería interesante luego ver esta constante, Hesed Vehemet, esa fidelidad misericordiosa, ese amén de Dios siempre, Emmanuel con su pueblo. Hay una dimensión también teológica del pueblo de Israel y que se manifestará también en la Iglesia y en Jesús. La personalidad corporativa. ¿Qué quiere decir esto? Es una comunidad solidaria, es un pueblo, no son individuos aislados. Las personas alcanzan la salvación por ser miembros de ese pueblo, igual que luego en la Iglesia, por ser bautizados, participaremos de la filiación divina. El pueblo entonces actúa como un todo, como un gran yo. Igual, el siervo de Yahvé, manifestado en esta imagen, es una persona, Jesús, pero también es el pueblo sufriente,
el siervo de Yahvé, el resto de Yahvé, es María, es Jesús. Son en esa mutualidad que va surgiendo en la historia, son Monseñor Romero, son Abraham, son Adán y Eva, son personalidades corporativas, son un pueblo. Y esa es una constante en la dimensión teológica e histórica de Israel y de la Iglesia. Misión entre los pueblos. Ese pueblo ha sido elegido, como Jesús también, en brazos de María y de José. Bendito seas, Señor Dios de Israel, porque he visto la salvación de tu pueblo en ese pequeño. Es un pueblo elegido para la misión, para ser luz de las naciones, para ser instrumento de salvación. No es la insistencia del Papa salir, es que si la Iglesia, si el pueblo de Dios no está en salida, no es pueblo de Dios, no es para sí mismo. Dios tampoco es para sí, Dios es para nosotros. Hay una tensión escatológica en este pueblo de Dios. El reinado de Dios es presente y futuro. El reino es derecho y justicia, atributos divinos que se deben de realizar en la humanidad. Ese es el reino de Dios, reino de derecho y de justicia, pero sobre todo con el pobre, el huérfano y la viuda. Luego veremos cómo en las bienaventuranzas son bienaventurados los pobres. Si no somos pobres con espíritu, no entraremos en el reino de Dios. El reino de Dios es atributo divino de derecho y de justicia, y los jueces y los reyes deberían de ser modelo de eso. Ya hemos visto que no, y los profetas recuerdan de nuevo. Sin embargo, esta misión de instaurar el reino de Dios en todas las naciones es futuro. El Mesías será quien lo realizará en plenitud. Esa va a ser la misión de Jesús y del pueblo. Hay una ley de marginalidad también. Dios actúa desde abajo, desde las márgenes, con los medios mínimos. Jesús nació pobre, caminó como pobre y murió en la cruz. Los pobres de Yahvé, el siervo sufriente, serán la semilla de un nuevo pueblo. Los pobres de Yahvé son María, José, todos los que acogieron al Mesías. También el Mesías será pobre y humillado, será salvación para todos. La cruz, luego veremos, ¿por qué nos salva por la cruz el Señor? Pueblo oprimido y sufrido. El pueblo de Israel es un pueblo pequeño, pobre, oprimido. Lo hemos visto en Egipto, en el exilio, en los reyes. Y Dios se pone del lado de los pobres. Todo el Antiguo Testamento es un clamor que sube al cielo. No solo el Éxodo, toda la historia de Israel. Y poco a poco, con Job y al partir de la experiencia de cómo Dios acompaña a su pueblo desde lo pequeño, entonces se va a ir descubriendo que sufrir no es un castigo. El pueblo sufriente será vocación para dar testimonio de Dios, del amor y la misericordia, para la salvación del mundo entero. Pongo la imagen de Ignacio, que nos parece un poco devocional, pero es real. Hacernos presente en el pesebre, en cómo en su meditación nos va llevando Ignacio a asumir toda la historia de Jesús como siervo de Yahvé que culmina en la cruz y de ahí brota la resurrección y la vida. Pues con esto podemos concluir algo de la eclesiología o las fuentes eclesiológicas que se encuentran en el Antiguo Testamento, la gran riqueza. El Señor pues nos ayude a vivirla y poderla compartir.